Cerramos el mes de mayo en el que hemos celebrado el Día de los Docentes con una colección de tesis doctorales desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que se está investigando para mejorar las prácticas en diferentes áreas desde el doctorado en Ciencias de la Educación. En esta colección de tesis doctorales aparece precisamente el campo de la formación de educadores en idiomas modernos con la experiencia concreta de la UPTC. Por eso la autora, la profesora Berta Ramos, nos acompaña. Profesora, ¿cómo nace la necesidad de formar educadores en idiomas modernos en Colombia? Bueno, yo creo que la necesidad de formar educadores en Colombia siempre ha estado latente. Yo creo que acordémonos que siempre teníamos griego, latín, hemos tenido francés, inglés, alemán. En particular en el caso del inglés, yo creo que también ha estado siempre latente, y fue más o menos hacia los años 50 que en Colombia empieza a haber una idea de desarrollo y de cómo mejorar las perspectivas económicas de la nación y del país. Entonces Colombia empieza a hacer unas alianzas básicamente con Estados Unidos, y de esta manera empezamos a ser parte de los proyectos de la Alianza para el Progreso. Como parte de estos proyectos de la Alianza para el Progreso, Estados Unidos en 1961 manda a un experto a que revise la educación en Colombia y a que revise qué se venía haciendo hasta este momento, y este experto concluye que la educación es en definitiva una de las posibilidades que tiene Colombia para crecer económicamente. Así se crea entonces, Colombia sigue siendo parte de estos proyectos, y hay una oficina en particular que se encarga de revisar lo que sucede en las universidades. Como parte de esta oficina, los Estados Unidos de América envían algo que ellos llaman los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz es un grupo que se crea de una serie de profesionales interesados en venir a países como Colombia y enseñarles y reeducarlos en relación con cómo se pueden desarrollar y cómo la educación puede ser parte de ese desarrollo económico. Estas personas que vinieron de los cuerpos de paz, podríamos decir que fueron las primeras personas que entraron a las universidades y que empezaron a ser los profesores y los educadores de nuestros futuros educadores. En el caso particular de la UPTC, por ejemplo, este es el primer programa de formación de educadores en Colombia. Los primeros educadores o los primeros profesores de inglés, digamos, que tuvimos para nuestros futuros docentes fueron estas personas que vinieron de los cuerpos de paz, que se supone eran expertos porque sabían el idioma, aunque no eran profesores, y fueron quienes se encargaron de enseñar, instruir a los demás profesores colombianos, que a la postre fueron quienes siguieron trabajando con los futuros educadores. En 1961 nace el programa de filología, entonces en la UPTC, claro, con antecedentes desde la formación de las escuelas normales. Profesora Berta, en ese panorama es que nace entonces el programa de la UPTC. En el marco de qué tensiones, qué tendencias, a qué metodología se acogió. Bueno, esto tiene que ver con todo esto que veníamos hablando de los cuerpos de paz. El programa de idiomas, entonces, ya como licenciatura en filología, digamos que los primeros, como decíamos, los primeros profesores de inglés que hubo fueron todas estas personas que venían de los cuerpos de paz, y se pensaba en la formación, digamos, desde una perspectiva de tener un experto que era quien decía cómo debían ser las cosas y si hacían las cosas como ellos debían hacer. Así también se dio la enseñanza de inglés. Por eso se dio una enseñanza, digamos, relacionada con el cómo hacer las cosas y seguir el ejemplo y seguir el modelo perfecto, que era el modelo del hablante nativo, que ahora está en bastante discusión, y el hablante nativo pues era el hablante que venía de Estados Unidos. Entonces digamos que con eso empieza. Algo que apoyó esta formación en ese momento fue que la universidad también hizo parte, el programa de idiomas en particular hizo parte de los cursos de verano. Los cursos de verano fueron otra iniciativa que trajeron los cuerpos de paz, que buscaban ir a las comunidades indígenas a enseñarles y a educarlos, dado que no eran muy educados, ¿no?, para ellos. Y la universidad hizo parte de todo esto porque la universidad estaba en esa búsqueda y por ser el primer programa. Entonces, digamos que todo eso permeó en ese momento. Igual, digamos que todas las nuevas tendencias, y no solo tendencias, sino toda la normatividad gubernamental
siguió afectando la forma como se daba la parte de formación en la escuela de idiomas. Más adelante se pasó de esos modelos, digamos, a unos modelos un poquito más que tener en cuenta, ya era la disciplina. Entonces lo importante en la formación en un programa de idiomas en ese momento era la disciplina, el inglés, por ejemplo, en este caso en particular, o el idioma que fuera, pero en este caso que estamos hablando de inglés, pues era el inglés. Más adelante se incorporó, digamos que con todo esto de la Constitución y la importancia, digamos, que se le dio al inglés en el país, se incorporaron otras tendencias y también se incorporó la parte investigativa, y la escuela se fue moviendo también por esas ramas. También la escuela ha incluido la parte humanista. Sin embargo, siempre estamos en esas tensiones que nos plantea el gobierno y nos plantea toda la parte del Ministerio de Educación y demás, que tiene que ver con que nuestros egresados hay que medirles el nivel de lengua, y al medirles el nivel de lengua el enfoque tiene que ser la disciplina, porque digamos que eso es lo que les están midiendo, y de hecho ellos tienen que presentar exámenes estandarizados internacionales para cualquier tipo de empleo que quieran lograr. Entonces, a pesar de que la escuela y en la formación en la escuela trata de moverse hacia la parte humana, siempre está la tensión de tener que devolverse a la parte de la disciplina, que es el inglés. Entonces siempre ha habido esas tensiones, y es una tensión en la que se la pasa todo el tiempo el programa, pero ha sido, digamos, que muy proactivo en tratar de ver cómo hace para que esas tensiones funcionen, sobre todo por la parte estatal, que ha sido muy fuerte con los programas de idiomas y los quiere medir todo el tiempo, y quiere medir a nuestros egresados todo el tiempo en el área de inglés. ¿Cómo desde la perspectiva de esta investigación que ha desarrollado profesora Berta se podría entonces plantear la formación de educadores de esta área, teniendo en cuenta algo que usted menciona en su capítulo 5, ya casi acercándose a las conclusiones, la construcción del sujeto social? Bueno, que realmente no es nuevo, pero es volver a vernos, volver a entender que lo que estamos formando son sujetos sociales, y los sujetos son complejos, no son únicos, no son estandarizados, no son homogéneos. Entonces no podemos pensar en una formación que sea igual para todos, sino que tenemos que pensar en las posibilidades de formación en donde el sujeto sea autónomo en decidir qué es lo que quiere, para dónde es que va. Entonces digo yo, bueno, eso es volviendo al sujeto social, que de hecho el sujeto social, para que haya un sujeto social tiene que reconocerse como sujeto histórico, o sea que tiene que reconocer su historia y reconocer de dónde es que venimos y por qué es que a veces queremos a todos encajarlos en lo mismo, por qué queremos hacer las cosas homogenizantes, pues porque venimos de una tradición que eso era lo que nos venía imponiendo. Entonces de pronto volver a irnos hacia atrás, a ver quiénes hemos sido históricamente, por qué estamos en donde estamos, nos puede ayudar a reconstruirnos como sujetos sociales, lo que a su vez ayudaría a que nos podamos comprender, a reconocer, nos puede ayudar a reconocer al otro, no reconocerlo desde la tolerancia, sino reconocerlo desde la posibilidad de diálogo y de aprendizaje del otro, porque a veces decimos que somos tolerantes y somos interculturales porque nos damos la posibilidad de tolerar al otro, pero no es tolerarlo, es qué puedo aprender yo de ese otro, qué tanto podemos construir a pesar de las diferencias y a pesar de que no somos iguales. Entonces creo yo que, como te decía, no es necesariamente algo nuevo, sino es volver a retomar muchas de las cosas que a veces, con toda esta premura que nos presentan las políticas y todo esto de querer ser iguales, homogenizantes, toda esta política económica que vivimos, a veces en la formación lo que tendemos es a querer seguir en esos procesos. Entonces lo que propone el capítulo es volvámonos a repensar, devolvámonos un poquito a nuestras raíces, a lo que somos y a lo complejos que somos. Un aporte en la formación de licenciados en idiomas modernos, licenciados en lenguas extranjeras y por supuesto también a los programas de posgrado de nuestra universidad y nuestro departamento. Nos encontramos desarrollando la investigación que titulamos Escarabajos coprófagos como indicadores biológicos del ecosistema lagunar andino. Esto debido a que el ecosistema lagunar andino en Úmbita presenta diferentes cambios de uso del suelo por las comunidades aledañas en la zona. Entonces, ¿qué pasa? Que se han desarrollado procesos tanto de agricultura como ganadería que no se han controlado
y esto ha provocado pues la fragmentación de estos pues relictos de vegetación nativa de la zona. Úmbita se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo que lo cataloga como una región andina, o de vegetación andina, un bosque andino, y pues es muy importante para la conservación de la biodiversidad. Bueno, la investigación hace parte de un convenio en donde están marcados la UPTC mediante el Grupo de Investigación Guaira, Ambiente y Comunidad de Desarrollo, la Alcaldía de Úmbita y la Corporación Corpo Chivor. El desarrollo de la investigación se llevó a cabo durante el 2018 y el 2019, en 3 épocas distintas, en la temporada seca húmeda, en la temporada netamente húmeda y en la temporada seca del 2019. Es importante aclarar que estas 13 temporadas se deben evaluar con el fin de tener una muestra representativa anual de la composición o ensamblaje de los escarabajos coprófagos. Es así como en la temporada seca a húmeda, en la transición, podemos identificar la mayor abundancia de estos. Esto debido a la composición de aspectos biofísicos que necesitan los escarabajos para su reproducción. Muchas de las veces las personas consideran a los cucarrones, comúnmente llamados, como especies no carismáticas, es decir, no tienen algún agrado a primera vista. Aún así, podemos encontrar un cierto tipo de carisma a nivel ambiental, es decir, a nivel de servicio ambiental que estos escarabajos nos pueden brindar. En el municipio de Úmbita, durante la investigación, se encontraron estos ejemplares. Acá tenemos una pequeña representación de los ejemplares que se encontraron. Esta es la primera muestra de referencia que se tiene de la zona, en donde pues, por un lado encontramos especies generalistas como los dicotomios, uroxis, ontophagos, y por otro lado, y la única especie encontrada, esta especie un poco más restringida, es decir, que nos brinda información del estado de conservación de un ecosistema mucho más positiva, el cual es el escarabajo Cibalocantón arcauquensis, descrito en el 2010 por el profesor Freddy Molano de la UPTC. Otras de las características que estos individuos nos pueden brindar del estado de conservación es que ayudan a la remoción de excremento bovino. Por otro lado, si no hubiera quien removiera este excremento, pues simplemente la continuidad del ciclo de energía, de los nutrientes, de la estacionalidad de estos o la durabilidad de estos depósitos, pues simplemente no habría quien las removiera. Aún así hay que aclarar que la remoción de esos excrementos no solo es debido a la incorporación de nutrientes al suelo, sino también al control de plagas como de moscas o algunos otros parásitos que habitan dentro de los excrementos de bovinos. Aún así, se encontró que Úmbita, o en la zona estudiada, presenta una gran variedad de especies generalistas, lo cual implica una perturbación del ecosistema mucho mayor, lo cual en comparación de otra zona aledaña, donde se encontró mayor abundancia de Cibalocantón, pues presenta una conservación mucho mejor, al decir que está mucho mejor preservada, es decir, se encuentran especies más nativas. Y por lo tanto, Cibalocantón está asociado, digamos, a especies posiblemente mamíferas de mayor tamaño, en donde pues claramente, como su nombre lo indica, bioindicador, puede indicar la existencia o la presencia de otros organismos. Bueno, finalmente durante este estudio de aproximadamente un año de muestreo en campo, logramos colectar una cantidad de 7 especies de escarabajos coprófagos. Es un nuevo registro para la zona, no se habían hecho antes estudios de la composición de escarabajos coprófagos, y pues nos dimos cuenta de muchas cosas. Hay unas variancias de abundancias muy grandes que pues nos brindan información importante. Entonces lo que se viene ahora es empezar a proponer, a diseñar una iniciativa de restauración ecológica para la zona, porque claramente desde este estudio nos dimos cuenta y aseguramos que sufre de tensiones en cuanto a las acciones antrópicas
por los habitantes locales, ¿sí? Por el recurso del agua. Contamos con una laguna que está invadida aproximadamente el 80% por una macrófita y pues su principal causa fue que ya no estuvo esa barrera de amortiguación de fauna nativa por el desarrollo de los cultivos, ¿sí? Entonces lo que viene ahora pues es diseñar toda una propuesta, una iniciativa de restauración ecológica que permita en algún momento de tiempo pues establecer un equilibrio pues cultural y ecosistémico con los habitantes locales de la laguna y un equilibrio pues con la fauna que podemos tener aquí y que pues representa bastante en cuanto a la diversidad de los territorios, en este caso para el departamento de Boyacá y pues para el país en general. Personajes que a pesar de su partida trascienden con el tiempo y permanecen vivos. Por eso queremos dedicar este espacio para rendir un sentido homenaje a quien fuera el hombre, poeta, maestro, escritor, humanista, doctor de la Red de Universidades Estatales RUDE Colombia KDU-PTC, al doctor Norman Estupiñán Quiñones, quien el próximo 1 de julio estaría cumpliendo 77 años de vida. Pero ¿quién mejor para hablar de él que su entrañable y colega amiga, a quien le damos la bienvenida, la doctora Nubia Cecilia Agudelo Celi? Muy buenos días, gracias Susi por este espacio y gracias por este momento que para mí colma muchos de los espacios de agradecimiento y de satisfacción por todo el trabajo que pudimos realizar con Norma. Hagamos una remembranza de este personaje que nos invade de sentimientos de alegrías, tristezas, pero también de mucha esperanza dentro de la academia. Claro que sí. Bueno, yo quiero contarte todo lo que supe de él en su trayecto de vida. Primero te cuento, Norman fue una persona humilde en su niñez. Él nació en Tumaco. De su grupo familiar hacían parte 14 hermanos. Dentro de ellos 5 ya han fallecido, incluyendo a Norman. Por supuesto, sus estudios primarios, sus estudios secundarios los realizó allí en Tumaco. Luego él se desplaza ya para hacer sus estudios superiores. Él fue licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Gran Colombia en Bogotá. Siempre fue muy inquieto, estuvo trabajando aquí y allá en universidades, en colegios. Prontamente siguió la formación posgraduada. Él estuvo haciendo la maestría en educación educativa, de los primeros programas de formación posgraduada que se ofrecieron en el país. Pero también, como siempre le gustó el trabajo con los niños, con los jóvenes, realizó una maestría en el CINDE, precisamente en Niñez y Juventud, Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Posteriormente, ya trabajando acá en la UPTC, realizó el doctorado en Ciencias de la Educación y sus estudios postdoctorales en el CINDE. Su trabajo postdoctoral precisamente también lo dedicó a la juventud, a las escuelas normales y en particular a la Escuela Normal Superior de Villavicencio, donde cuando él culmina su pensión, su tiempo laboral, entonces se vincula como asesor. Bueno, porque él también dentro de sus escritos, sus conferencias, hacía alusión mucho a las ideas ecológicas en la formación y transformación desde la investigación. Claro, es que Norman fue un formador de formadores. Norman siempre estuvo estudiando la infancia, estuvo con los jóvenes, estuvo en el espacio llamado Urdimbre Cultural y todos estos espacios le fueron dando esa sensibilidad por dejar de lado lo disciplinar y más bien entender el tema como diálogo de saberes. Ese fue de pronto el gran legado que nos ha dejado. Porque en cada uno de los espacios lo importante era ese diálogo, ¿no? Esa posibilidad de conversar desde donde cada uno estaba, su entorno, su manera de entender el mundo, su sensibilidad frente a estos temas de la realidad. Entonces, él empieza a estudiar el tema de acá en Boyacá, estuvimos con algunos pensadores del tema de diálogo de saberes. Acá en Boyacá tenemos autores que desde hace años trabajaban el tema, tal vez no tuvieron la difusión que ha tenido actualmente Boaventura de Sousa Santos, nuestro escritor portugués, muy bueno él, obviamente,
ha enriquecido bastante el tema de la producción de los saberes. Profesora Nubia, como esa amistad entrañable que ustedes llevaban, ¿qué es lo que más le cautivó y como amigo, qué le dejó a usted? Bueno, como amigo muchas cosas, pero en este espacio y por el tiempo quiero referirme a algo que me parece sustancial y es la forma de él acercarse a la realidad, la manera como él entendía el mundo. De una manera que nos dejó esa huella. Tú puedes hablar con otros investigadores, jóvenes, semilleros, profesores contemporáneos de él, y él siempre tuvo esa habilidad para concentrarnos en ideas que generaran pensamiento crítico, que fueran autónomas, que siempre reconociéramos los contextos. De otra manera, hacía distancia permanentemente de todo eso que a veces se homogeniza, de todo eso que se quiere ver como igual. No, para él todos los temas, su fundamentación bastante amplia, pero cuando íbamos a hacer un tema de acercamiento a la realidad, el respeto por el contexto, el respeto por los autores. De esa manera, eso nos dejó huella, nos dejó, y por eso estamos trabajando sus huellas y sus germinaciones de urdimbres culturales, porque eso no es de muchos investigadores, ¿no? A pesar de que eso lleva tiempo, digamos, espacios aquí y allá, no solamente en la escuela, sino en otros lugares donde el maestro tenía ciertos problemas, los espacios de la escuela también algunos otros, entonces allí él estaba y tenía una cátedra que también es una huella y algo imborrable, como era formar en y para la interculturalidad. Una de sus frases también es que basta un papel y una pluma para desnudar el alma del hombre. Esto también hace referencia a su último libro, Conversación y Convivencia. Claro que sí, por acá lo tenemos. El libro Conversación y Convivencia, último trabajo que realizamos juntos. Y con un grupo de profesores de las escuelas normales superiores, acá Santiago de Tunja, y la Escuela Normal Superior de Villavicencio. La frase que tú planteas, como que él la recoge por acá. Además de todos los espacios, ser la poesía, él tiene muchos trabajos inéditos. Muchísimas gracias por compartir pues este legado que queda y deja muchas huellas y pues está en la inmortalidad. Sí, esa era la idea, sí. La idea para nosotros era esa, compartir su legado, hacerle ese reconocimiento de la sensibilidad que siempre tuvo, que ojalá todos quedemos con esa huella y que seamos muy sensibles frente a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Orgullosa de haber egresado de esta institución y de haber pertenecido al grupo de investigación GECOS. Hoy queremos compartir con ustedes una de las experiencias más significativas de nuestra institución, que está vinculada con los semilleros de investigación que formamos nosotros en el Colegio Cooperativo Barbosa. Hace 5 años llegamos a este colegio con el firme propósito de cambiar el pensamiento de nuestros estudiantes en el campo de la investigación, y tenemos un semillero fuertemente y con una visión grande a lo que se refiere a las ciencias naturales, a la electrónica, a la ingeniería, a la robótica. Tenemos niños de transición a grado 11º, donde ellos desarrollan su propio proyecto de investigación y son capaces de participar de escenarios que nosotros pisamos o frecuentamos en algún momento cuando estábamos en la universidad. Ellos han tenido la posibilidad de viajar a nivel internacional y nacional a presentar cada una de sus ponencias. Entonces, para nosotros ha sido un reto enorme y un logro y lleno de mucha felicidad por todo el proceso que han tenido nuestros estudiantes a nivel de este campo. Nos sentimos muy felices de haber recibido la mejor formación en esta universidad, porque nos ha permitido desempeñarnos en muchas áreas, no solamente en la ciencia, sino que ahora estamos abarcando y nos sentimos capaces de abarcar otras áreas del conocimiento, tales como la robótica, y por eso en este momento tenemos fundamentados 2 proyectos, uno ligado a las ciencias naturales y otro fortaleciendo la robótica. El maestro que me acompaña en este momento en la institución se ha encargado de buscar las herramientas necesarias para abordar conceptos de electrónica, ingeniería, robótica
programación y diseño y poder llevar a los estudiantes a otro escenario que le ha abierto la visión al mundo y ha podido compartir con otras culturas. Pues la experiencia con todos esos proyectos es muy bonita, ya que uno aprende mucho, entiende mucho más la informática y uno le da más amor por estas cosas, ya que uno empieza a entender todo. Y empezamos con un proyecto en el cual se llamaba Robbie, en el que teníamos que programar este robot de tal manera que hiciera ciertos retos siguiendo una línea negra o unas pistas blancas. Mi trabajo en este equipo es generar la programación para controlar el robot y hacer el modo autónomo, que sería que el robot se controlara solo, con comandos que se pueden ordenar en un programa que nos da la misma empresa que nos da las fichas del robot. El colegio tiene un proyecto que se trata de una gorra para personas invidentes. Esta gorra trata sobre un sensor ultrasonido, la cual le permite a las personas ciegas ver lo que está a más de 1 metro de altura, porque previniendo algún daño en su cabeza. Comenzamos con un simulador compatible con Arduino, pues de eso íbamos a hacer, con este programa íbamos a hacer la gorra. Entonces colocamos un LED rojo y un LED verde conectados a una protoboard y a un sensor ultrasonido. Cuando el sensor ultrasonido detectaba un obstáculo a cierta distancia, entonces el LED verde se prendía, pero cuando lo detectaba a menos de esa distancia, el LED rojo se prendía. El robot está construido con una serie de piezas, una especie de fichas tipo Lego, y estas se pueden armar, uno puede escoger un diseño o crearlo. Nuestro robot tiene 6 motores y funcionan con 4 ruedas unidireccionales. Este robot principalmente teníamos otro que fue el de cuando fuimos a la competencia de Bogotá. Teníamos uno más simple, este es más complejo, pero los dos son más o menos parecidos. La única diferencia es que el otro no tenía las tenazas de los lados y este sí las tiene. Este robot puede almacenar 4 conos naranjas abajo y 1 amarillo arriba, con la garra superior. Hola, este robot se llama Envirro. Este robot es la portada del libro de ingeniería. Con este gorrito que es hecho en espuma, se lo colocábamos a la gente y la gente era obsesionada con esto y ellos se tomaban fotos. Este robot están en muchos carteles de nuestro colegio porque es conmemorativo a Envirro. Nosotros nos ganamos el premio Inspire Award. Esto se trata de inspirar a los jueces. ¿Y cómo los inspiramos? Bueno, ellos vieron nuestro libro de ingeniería y nuestro proyecto de investigación y les gustó mucho. También el stand ayudó mucho, el trabajo en equipo y el liderazgo. Todo esto hizo que los jueces escogieran a un solo equipo de todos los que habían para que se ganara ese premio y afortunadamente nosotros nos lo ganamos. Yo soy un driver del equipo de semillero de robótica. Lo que está haciendo mi compañero con el robot es cogiendo unos conos que sirven para hacer puntos, también para hacer así la competencia. Nuestra experiencia en Estados Unidos fue muy bonita porque pudimos conocer a muchas alianzas de otros países. Aunque no les entendíamos, al menos nos comunicábamos. Ellos eran rápidos, eran ágiles, tenían robots fuertes, ágiles, rápidos, chiquitos, grandes. La experiencia muy bonita. Nuestro stand era uno de los más bonitos. Conocimos culturas nuevas, países superiores a nosotros. Especialmente los asiáticos tienen una capacidad mejor que los otros países. Bueno, este título que encontramos en la mesa ya el grande fue el que nos otorgó VexIQ
se llama el Inspiro Awards. Yo creo que es el premio que merecíamos como comunidad cooperativista, como colegio cooperativo, como las familias que nos apoyaron. Cada pieza de ese robot tenía una ayuda y un apoyo de cada uno de los papitos que se encontraban en este proyecto. Y Inspiro Awards significa eso, trabajo en equipo, colaboración, y todo eso lo reunía nuestro equipo CocoBots. 10160 resaltó e inspiró a BexIQ por el trabajo en equipo de los chicos, por el libro de ingeniería, y pues nos traemos este título con mucho orgullo para nuestro colegio, nuestro municipio, Santander y Colombia entera.